Cuando mi esposo murió, mi nuera contrató al mejor abogado para quedarse con toda la herencia. Perdí todo: empresa, mansión, dinero. Solo me quedó una cabaña vieja. «Esa choza combina contigo», se burló mi nuera. Un día encontré a un anciano con un perrito temblando de frío. Entonces le regalé la cabaña. Al día siguiente, él me buscó. «No vas a creer lo que encontré debajo de la alfombra. Mi esposo había planeado todo. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Adriana y tengo 62 años. Durante 36 años creí que conocía a mi familia. Me equivoqué. Todo comenzó a desmoronarse en la oficina del abogado Morrison, en el piso 23 del edificio más elegante de Brickell Avenue. El aire acondicionado funcionaba tan fuerte que me castañaban los dientes, pero no era solo por el frío. Era febrero, exactamente un mes después del funeral de Gustavo, mi esposo. Estaba sentada en una silla de cuero negro que crujía cada vez que me movía. A mi izquierda, Carlos, mi hijo de 34 años, revisaba su teléfono como si nada de esto le importara. A mi derecha, Romina, mi nuera de 30 años, vestía un traje negro de diseñador que probablemente costaba más que mi auto. Sus uñas perfectas tamborileaban contra la mesa de caoba mientras esperábamos. El abogado Morrison era un hombre delgado con gafas doradas que reflejaban las luces de la ciudad. Abrió una carpeta gruesa y carraspeó. «Bueno, procedamos con la lectura del testamento de Gustavo Herrera». Yo me incliné hacia adelante. Durante 36 años de matrimonio, Gustavo y yo habíamos construido todo juntos. La empresa de importaciones que empezó en el garaje de nuestra primera casa y que ahora valía $2.800.000. La hermosa mansión en Coral Gables donde criamos a Carlos. Los ahorros, las inversiones, una vida entera de trabajo conjunto. Morrison comenzó con las formalidades legales, pero mis ojos se dirigieron hacia Romina. Había algo en su postura, en la forma en que se sentaba muy derecha, como si estuviera esperando algo específico. Carlos mantenía la vista clavada en su teléfono, evitando mirarme. La empresa familiar Herrera Importaciones, leyó Morrison, se divide en partes iguales entre Carlos Herrera y Adriana Herrera. Suspiré aliviada. Era lo que esperaba. Pero entonces Morrison continuó. Sin embargo, existe una cláusula especial redactada 6 meses antes del fallecimiento del señor Herrera. Mi estómago se contrajo. 6 meses. Gustavo había cambiado el testamento 6 meses antes de morir y nunca me lo mencionó. Debido a las circunstancias especiales de la familia, siguió leyendo Morrison, y considerando el futuro de la próxima generación, Carlos Herrera recibirá el 70% de la empresa. Adriana Herrera recibirá el 30% restante. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Circunstancias especiales? ¿Qué significa eso? Morrison me miró por encima de sus gafas. Al parecer, su esposo consideró que Carlos, siendo el heredero natural y teniendo una familia joven que mantener. Gustavo y yo construimos esa empresa juntos, interrumpí, mi voz temblando. Yo trabajé día y noche durante 30 años. Carlos finalmente levantó la vista de su teléfono. Mamá, papá pensaba en el futuro. Romina y yo tenemos planes de expandir el negocio. Era la primera vez que me hablaba directamente desde que habíamos llegado. Sus ojos, que solían ser cálidos cuando me miraba, ahora parecían distantes. Pero esto no termina aquí, continuó Morrison. Respecto a la residencia familiar en Coral Gables. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la habitación podrían escucharlo. Esa casa no era solo una propiedad. Era donde Carlos había dado sus primeros pasos, donde Gustavo y yo habíamos celebrado cada aniversario, donde habíamos planeado envejecer juntos. La propiedad ubicada en 1247 Anastasia Avenue, valuada en $1.200.000, pasa completamente a nombre de Carlos Herrera. Esta vez no pude contener un gemido. ¿Completamente? ¿Gustavo me dejó sin casa?
Morrison siguió leyendo como si estuviera recitando una lista de compras. Las cuentas bancarias conjuntas se dividen: 60% para Carlos, 40% para Adriana. Los vehículos, el Mercedes y el BMW, quedan para Carlos. El Toyota queda para Adriana. Romina se inclinó hacia adelante, sus labios curvándose en algo que no era exactamente una sonrisa. Es solo hasta que te estabilices, Adriana. Carlos y yo hemos estado hablando de esto. ¿Hablando de qué? Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Bueno, Carlos se aclaró la garganta. Obviamente no puedes vivir sola en esa casa tan grande. Es demasiado cara de mantener, y francamente, ya no tienes edad para... ¿Ya no tengo edad para qué? Las palabras salieron más fuerte de lo que pretendía. Romina puso una mano sobre la de Carlos, en un gesto que parecía protector, pero que a mis ojos se veía calculado. Lo que Carlos quiere decir es que hemos encontrado un lugar perfecto para ti. Un apartamento en Kendall, muy cómodo, cerca de... No. Me puse de pie tan rápido que la silla crujió. No voy a mudarme a ningún apartamento. Esa es mi casa. Morrison carraspeó incómodo. Señora Herrera, hay una propiedad más mencionada en el testamento. Me senté lentamente, sintiéndome mareada. ¿Qué más podía haber? Existe una pequeña cabaña en Homestead, en la dirección 14589 Old Cutler Road. Esta propiedad queda completamente a nombre de Adriana Herrera. Parpadeé. ¿La cabaña vieja? ¿Esa que Gustavo compró hace años y nunca usamos? La misma, confirmó Morrison. Según los registros, fue valuada en $8,000. Un silencio extraño llenó la oficina. Entonces Romina comenzó a reírse. Era una risa aguda, cristalina, que rebotaba contra las ventanas del piso 23. «Esa choza combina contigo», exclamó, sin molestarse en disimular su diversión. «Es perfecta, Adriana. Vieja, descuidada, olvidada». Carlos no se rió, pero tampoco me defendió. Se quedó ahí sentado, mirando hacia otro lado, como si de repente las vistas de la ciudad fueran fascinantes. «Romina», dije en voz baja, «esa cabaña tal vez sea vieja, pero mi esposo la compró por alguna razón». «Sí», replicó ella, secándose las lágrimas de tanto reír. «Probablemente se sintió culpable por dejarte prácticamente sin nada y pensó que al menos deberías tener un techo». Morrison cerró la carpeta con un ruido seco. «Bueno, esto concluye la lectura del testamento. Los documentos de transferencia estarán listos la próxima semana». Me quedé sentada, viendo cómo Carlos y Romina se levantaban. Ellos conversaban en voz baja sobre planes para la empresa, sobre cambios que querían hacer en la casa, como si yo no estuviera ahí. «Mamá». Carlos finalmente se dirigió a mí. «Necesitamos que desocupes la casa antes del fin de mes. Romina y yo queremos remodelar antes de mudarnos completamente». «¿Antes del fin de mes?», repetí las palabras como si fueran en un idioma extranjero. «Carlos, eso es en 2 semanas». «Es tiempo suficiente», intervino Romina. «No es como si tuvieras muchas cosas que empacar». Esa noche, de vuelta en mi casa, en la casa que ya no era mía, caminé por los pasillos en silencio. El eco de mis pasos sonaba diferente, como si la casa ya supiera que no me pertenecía. El aroma de las gardenias que Gustavo había plantado en el jardín entraba por las ventanas abiertas, pero ahora olía a despedida. Me senté en el borde de nuestra cama, la cama donde Gustavo había muerto apaciblemente mientras dormía, y traté de entender qué había pasado. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo la mujer que había construido un imperio junto a su esposo había terminado prácticamente sin nada? En el buró, junto a mi lado de la cama, estaba la última foto que nos habíamos tomado juntos. Gustavo tenía el brazo alrededor de mis hombros. Ambos sonreíamos. Yo llevaba puesto el anillo de casada que él me había regalado 36 años atrás. Un simple aro de oro con pequeños diamantes que había comprado cuando aún no teníamos dinero para lujos. Me quité el anillo y lo sostuve contra la luz. Era lo único de valor que me quedaba, aparte de esa misteriosa cabaña que ni siquiera recordaba haber visitado.
Al día siguiente, mientras empacaba mis pertenencias en cajas de cartón que Carlos había traído para ayudarme, encontré una vieja llave en el cajón del escritorio de Gustavo. Era dorada y pequeña, diferente a todas las otras llaves de la casa. Cuando le pregunté a Carlos sobre ella, se encogió de hombros. Ni idea. Papá tenía muchas llaves raras. Romina, que estaba midiendo las ventanas para cortinas nuevas, ni siquiera volteó a ver. Probablemente sea de esa cabaña horrible. Deberías tirarla junto con el resto de la basura vieja. Pero algo me hizo guardar la llave en mi bolso. Tal vez era puro sentimentalismo, o tal vez era lo último que me conectaba con los misterios de mi esposo. 2 semanas después, mientras cargaba la última caja en mi Toyota, Carlos se acercó a mí. Por un momento pensé que tal vez se había dado cuenta de lo injusto de la situación, que tal vez el hijo que había criado con tanto amor finalmente aparecería. «Mamá», dijo, evitando mi mirada, «esto es por tu propio bien. La cabaña estará bien para ti. Es más tu estilo ahora». Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del niño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas, del joven que me llamaba cada domingo desde la universidad solo para escuchar mi voz. Pero ese niño ya no estaba ahí. «¿Mi estilo?», pregunté suavemente. Romina apareció en la puerta principal, con una sonrisa triunfante. «Por fin, ya era hora de que te mudaras. Tenemos tantos planes para esta casa». Y entonces me di cuenta de algo que debería haber visto desde hace tiempo. Mi propio hijo había elegido el lado de su esposa sobre el mío. La cabaña era peor de lo que recordaba. Conduje mi Toyota por Old Cutler Road hasta encontrar el número 14.589. El camino de tierra que llevaba hacia la propiedad estaba lleno de baches que hacían temblar todo el auto. Cuando finalmente me detuve frente a la estructura, tuve que tomar aire profundamente antes de salir. La pintura blanca se había descascarado tanto que la madera gris se veía por todas partes, como si la casa tuviera una enfermedad de la piel. El techo de zinc tenía manchas de óxido que parecían lágrimas oscuras corriendo por las mejillas de un anciano. El pequeño porche delantero se inclinaba peligrosamente hacia la izquierda, y las escaleras gemían bajo mi peso cuando subí hacia la puerta. La llave dorada que había encontrado en el escritorio de Gustavo encajó perfectamente en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido que me erizó la piel. El interior olía a humedad y a años de abandono. Mis pasos resonaban en el piso de madera que crujía con cada movimiento. Había apenas 3 habitaciones, una sala pequeña, un dormitorio y una cocina diminuta. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas esperando ser despertados. En el centro de la sala había una alfombra persa que una vez debió haber sido hermosa. Ahora estaba descolorida, con bordes deshilachados y manchas que hablaban de décadas sin mantenimiento. Pero había algo familiar en ella, como si hubiera pertenecido a otra época de mi vida. Me senté en el único sillón que no estaba cubierto, un viejo reclinable de cuero agrietado, y miré a mi alrededor. Esto era todo lo que me quedaba. 62 años de vida, 36 años de matrimonio, y había terminado en una cabaña de $8,000 que se caía a pedazos. Saqué mi teléfono y marqué el número de Carlos. Sonó 5 veces antes de que contestara. «Mamá, estoy ocupado. ¿Qué necesitas?» «Ya estoy en la cabaña», dije, tratando de mantener mi voz estable. «Carlos, esto es inhabitable. No puedo vivir aquí». Un suspiro pesado vino del otro lado de la línea. «Mamá, no dramatices. Es solo cuestión de limpiar un poco y...» «El techo tiene goteras. La electricidad parece de los años 60 y huele como si algo hubiera muerto aquí. Mira». Su voz se volvió impaciente. «Romina y yo ya gastamos $15,000 en abogados para resolver todo esto del testamento. No tenemos presupuesto para arreglar tu nueva casa también». ¿$15,000 en abogados? ¿Para qué habían necesitado abogados si todo estaba claro en el testamento? «Carlos, ¿por qué necesitaron abogados?» Una pausa larga. «Para asegurarnos de que todo se hiciera correctamente. Papá dejó algunos cabos sueltos en el papeleo». «¿Qué tipo de cabos sueltos?» «Nada importante.
Solo. Detalles técnicos. Romina gritó algo en el fondo que no pude entender, pero escuché a Carlos susurrar. «Ya voy». «Mamá, tengo que colgar. Estamos ocupados con los contratistas. La casa necesita muchas renovaciones». «Espera, Carlos. ¿Desde cuándo sabías sobre el testamento? Gustavo te había dicho que...» «Adiós, mamá». La línea se cortó, dejándome con el silencio de la cabaña y un nudo creciente en el estómago. Cabos sueltos, detalles técnicos. Gustavo era meticuloso con los documentos. Nunca dejaba nada al azar. Durante los siguientes 3 días traté de hacer la cabaña habitable. Limpié años de polvo y telarañas. Revisé la electricidad que milagrosamente funcionaba y sellé las goteras del techo con cinta adhesiva y esperanza. Por las noches me quedaba despierta escuchando los ruidos extraños de la casa. La madera que se contraía, el viento que se colaba por las rendijas, los sonidos de la vida nocturna del campo. El 4.º día, mientras barría el pequeño porche, escuché un gemido débil que venía del parque al otro lado de la calle. Al principio pensé que era un niño llorando, pero cuando me acerqué, vi a un hombre mayor sentado en una banca bajo un árbol de mango. Tenía que tener 70 años o más, con cabello blanco despeinado y ropa que había visto mejores días. Junto a él, acurrucado en una manta vieja, había un perrito pequeño que temblaba de frío. El hombre me vio acercarme y se incorporó ligeramente, como si fuera a levantarse y marcharse. «Disculpe», le dije suavemente. «¿Está bien?» Sus ojos eran azules y claros, pero cansados. «Sí, señora, solo descansando un poco». «¿Es suyo el perrito?» Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Sí, se llama Coco. Es todo lo que me queda». El perrito, un pequeño mestizo color café con manchas blancas, me miró con ojos grandes y húmedos. Su cuerpecito temblaba tanto que la manta se movía como si tuviera vida propia. «¿Tienen dónde quedarse esta noche?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El hombre negó con la cabeza. «El refugio está lleno y no permiten mascotas. Coco y yo nos las arreglamos». Miré hacia la cabaña, luego de vuelta al anciano y su compañero. Por primera vez en semanas, sentí algo además de dolor. Sentí propósito. «¿Cómo se llama usted?», pregunté. «Eduardo Mendoza». «Eduardo, ¿le gustaría pasar la noche en un lugar cálido? Tengo una cabaña aquí al frente y hay espacio suficiente». Sus ojos se agrandaron. «No quiero causarle molestias, señora». «Adriana, y no es molestia. De hecho, sería un favor. La casa está muy silenciosa para una sola persona». Esa noche, mientras Eduardo y Coco se acomodaban en el pequeño dormitorio, yo me quedé en la sala preparando café en la cocina diminuta. Había algo reconfortante en tener vida en la casa, en escuchar a alguien más moverse por las habitaciones. Eduardo resultó ser un hombre educado y gentil. Había sido maestro de escuela primaria durante 40 años, hasta que su esposa murió y él perdió la casa por gastos médicos. Llevaba 6 meses viviendo en la calle con Coco, sobreviviendo de la amabilidad de extraños y su pequeña pensión. «No entiendo por qué es tan generosa conmigo», me dijo mientras bebíamos café en el porche a la mañana siguiente. «Porque ambos sabemos lo que es perder todo», respondí sin pensarlo. Eduardo me estudió con esos ojos azules perspicaces. «¿Usted también perdió su hogar?». Le conté mi historia. No sé por qué, tal vez porque era más fácil hablar con un extraño que admitir mi dolor a las personas que me conocían. Le hablé del testamento, de Carlos, de Romina, de cómo había pasado de tener una vida cómoda a estar sentada en una cabaña destartalada preguntándome dónde había salido todo mal. «Su esposo», dijo Eduardo cuando terminé, «¿era el tipo de hombre que haría algo así sin una buena razón?». «No», respondí inmediatamente. «Gustavo era justo, considerado. Nunca tomaba decisiones importantes sin consultarme. Por eso todo esto es tan extraño». «Tal vez había algo que usted no sabía». «¿Cómo qué?». Eduardo se encogió de hombros. «Solo digo que los hombres buenos no se vuelven crueles de la noche a la mañana. Especialmente no con las mujeres que aman».
Esa tarde, mientras Eduardo jugaba con Coco en el pequeño patio trasero, yo me quedé parada en la puerta mirándolos. Hacía semanas que no había sentido esta sensación de paz, de que tal vez las cosas podrían estar bien. Romina había tenido razón sobre algo. Esta cabaña era vieja, descuidada y olvidada. Pero tal vez eso no era algo malo. Tal vez yo también necesitaba un lugar donde pudiera ser vieja, descuidada y olvidada por un tiempo, hasta que pudiera encontrar mi camino de regreso a quien realmente era. Eduardo, le dije cuando regresó al porche, ¿qué le parecería si le regalo la cabaña? Se quedó inmóvil, con Coco en sus brazos. Disculpe. Esta casa, se la regalo. Usted y Coco necesitan un hogar, y yo necesito empezar de nuevo en otro lugar. Señora Adriana, no puedo aceptar. Sí puede, lo interrumpí, y lo va a hacer. Porque algunas veces, cuando todo se ve oscuro, lo único que podemos hacer es un acto de bondad y confiar en que el universo nos lo devuelva de alguna manera. Los ojos de Eduardo se llenaron de lágrimas. No sé qué decir. Diga que sí. Sí, susurró. Gracias. Esa noche, mientras empacaba mis pocas pertenencias para irme al día siguiente, sentí algo que no había experimentado en meses. Esperanza. No sabía dónde iba a ir ni cómo iba a sobrevivir con los pocos ahorros que me quedaban, pero sabía que había hecho lo correcto. A veces, cuando perdemos todo, descubrimos quiénes realmente somos. Y tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que necesitaba descubrir. Al día siguiente, mientras metía mis últimas pertenencias en el Toyota, Eduardo apareció en el porche con Coco en brazos y una expresión que no sabía cómo interpretar. Sus manos temblaban ligeramente, y sus ojos azules brillaban con una mezcla de excitación y nerviosismo. «Señora Adriana», me llamó con voz entrecortada, «necesita ver esto. Por favor, no se vaya todavía». Dejé la maleta en el suelo del auto y me volteé hacia él. «¿Qué pasa, Eduardo? ¿Está todo bien?» «Anoche, después de que usted se acostara», comenzó bajando a Coco al suelo. No podía dormir. La emoción de tener un hogar propio después de tanto tiempo. Decidí limpiar un poco más la casa, como una forma de agradecimiento. Caminé hacia el porche, intrigada por su tono urgente. «Estaba moviendo esa alfombra persa de la sala», continuó, señalando hacia adentro, porque Coco había hecho sus necesidades debajo y quería limpiar bien. Cuando levanté la alfombra, su voz se quebró. Se llevó una mano temblorosa a la frente y respiró profundo. «Eduardo, me está asustando». «¿Qué encontró?» «Venga conmigo», dijo simplemente. Lo seguí hasta la sala. La alfombra persa estaba doblada en una esquina, revelando las tablas del piso de madera. Pero en el centro, donde había estado la alfombra, había algo que me hizo detenerme en seco. Una de las tablas del piso era diferente a las demás. Era más nueva, con un color ligeramente distinto, y tenía pequeñas bisagras en un lado que apenas se notaban a menos que las estuvieras buscando. «Es una puerta secreta», murmuré, arrodillándome para examinarla más de cerca. «Exacto. Y hay algo más». Eduardo se arrodilló junto a mí y señaló una pequeña cerradura dorada incrustada en la madera. Esta cerradura. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Saqué la llave dorada del bolso, esa que había encontrado en el escritorio de Gustavo y que Romina me había dicho que tirara. «¿Cree que...?» Eduardo no terminó la pregunta. Inserté la llave en la cerradura. Encajó perfectamente. Con un clic suave, la cerradura se abrió, y la tabla del piso se levantó como la tapa de una caja de música. Debajo había un espacio hueco, y dentro de ese espacio, un cofre de metal del tamaño de una caja de zapatos. Era de acero pulido, sin rastros de óxido a pesar de los años, como si hubiera estado esperando este momento. «Dios mío», susurré, sintiendo que las piernas me temblaban. Eduardo y yo nos miramos por un momento largo. Coco olfateó el borde del agujero en el piso, moviendo la cola como si él también supiera que habíamos encontrado algo importante. «¿Lo sacamos?», preguntó Eduardo suavemente. Asentí sin confiar en mi voz. Entre los dos levantamos el cofre. Era más pesado de lo que esperaba, y cuando lo movimos, algo sonó adentro como papeles moviéndose. Lo colocamos sobre la mesa pequeña de la sala.
En la tapa había una placa dorada con una inscripción grabada: Para mi amada Adriana, el amor verdadero encuentra la manera. Gustavo. Las lágrimas comenzaron a brotar antes de que pudiera detenerlas. Eduardo puso una mano reconfortante en mi hombro. Su esposo sabía que usted vendría aquí, dijo gentilmente. ¿Pero cómo? Él nunca me habló de esta cabaña, nunca mencionó. Mi voz se quebró. Tal vez porque sabía que tenía que protegerla de algo. El cofre tenía otra cerradura pequeña, pero esta vez no necesitaba llave. Era una cerradura de combinación con 4 números. Miré los dígitos en blanco, tratando de pensar qué números habrían sido importantes para Gustavo. Probé nuestra fecha de aniversario, 1207, nada. Probé su cumpleaños, 0815, nada. Entonces se me ocurrió algo. El día que nos conocimos. Gustavo siempre decía que ese había sido el día más importante de su vida. 22 de marzo de 1985. Marqué 2203. El cofre se abrió con un clic satisfactorio. Adentro, cuidadosamente organizados, había varios sobres de papel grueso, algunos documentos oficiales y en la parte superior una carta con mi nombre escrito en la caligrafía familiar de Gustavo. Con manos temblorosas, tomé la carta y la abrí. La letra de Gustavo llenaba 2 páginas completas. Mi querida Adriana, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que has encontrado mi regalo final para ti, y también significa que mis temores sobre nuestra familia se han hecho realidad. Eduardo se alejó discretamente hacia la cocina, dándome privacidad, pero yo le hice una seña de que se quedara. No, por favor. Usted me ayudó a encontrar esto. Puede quedarse. Continué leyendo en voz alta, mi voz temblando. Durante los últimos años he estado observando cambios en Carlos que me preocupan profundamente. Su matrimonio con Romina ha traído consigo una ambición que no reconozco en nuestro hijo. He notado las miradas que ella me da cuando piensa que no estoy viendo, las conversaciones que se detienen abruptamente cuando entro a una habitación. Hice una pausa, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Gustavo sabía? Eduardo se sentó frente a mí. Continué leyendo. Hace 6 meses, escuché por casualidad una conversación entre Carlos y Romina. Estaban planeando algo relacionado con mi testamento, algo que te dejaría en una posición vulnerable. Hablaban de abogados, de estrategias legales, de cómo asegurar que la mayor parte de nuestra fortuna quedara en sus manos. La sangre se me heló en las venas. Los $15,000 en abogados que Carlos había mencionado, los cabos sueltos del testamento. Todo comenzaba a tener sentido. Por eso cambié el testamento, mi amor, no para castigarte, sino para protegerte. El testamento que leyeron en la oficina del abogado Morrison es real, pero incompleto. Es solo la primera parte de mi plan. Eduardo se inclinó hacia adelante. ¿Primera parte? Seguí leyendo. Sabía que Romina se burlaría de la cabaña, que la vería como un insulto final. Sabía que Carlos estaría demasiado avergonzado para visitarla jamás. Era el escondite perfecto para lo que realmente quería dejarte. Mis manos temblaban tanto que tuve que dejar la carta sobre la mesa para poder continuar leyendo. En los otros sobres encontrarás documentos que prueban la existencia de cuentas bancarias que abrí secretamente durante los últimos 10 años. Cada vez que la empresa tenía un mes especialmente bueno, transfería una parte de las ganancias a estas cuentas. También encontrarás escrituras de propiedades que compré a tu nombre sin que lo supieras. Eduardo silbó suavemente. Su esposo era un hombre muy inteligente. Adriana, continuaba la carta, el patrimonio que ellos creen haber heredado representa apenas 1/3 de lo que realmente construimos juntos. Lo que está en este cofre es tu verdadero legado. $7,200,000 en cuentas bancarias, más 3 propiedades comerciales en Miami que generan ingresos mensuales de $15,000. Dejé caer la carta. $7,200,000. Había pasado 3 semanas sintiendo lástima de mí misma, creyendo que estaba arruinada, cuando en realidad
Era más rica de lo que nunca había imaginado. No puede ser real, murmuré. Eduardo recogió la carta y continuó leyendo donde yo me había quedado. Si están leyendo esto juntos, significa que has encontrado a Eduardo o a alguien como él. Sabía que tu corazón generoso te llevaría a ayudar a alguien necesitado y sabía que esa persona, movida por la gratitud, te ayudaría a encontrar este tesoro. El amor y la bondad siempre encuentran la manera de ser recompensados. Eduardo y yo nos miramos con asombro. Era como si Gustavo hubiera orquestado todo, incluso nuestro encuentro. Hay más, continuó Eduardo leyendo. Los documentos en los otros sobres incluyen evidencias de las conversaciones que escuché entre Carlos y Romina. Grabaciones de audio, copias de mensajes de texto, pruebas de que ellos manipularon el proceso legal para asegurar su resultado deseado. Tienes en tus manos todo lo que necesitas para revertir el testamento si decides hacerlo. Mi mente trabajaba rápidamente. Las grabaciones, las pruebas. Gustavo había estado documentando todo. Pero, seguía la carta, también tienes algo más valioso, tu libertad. Ya no tienes que depender de personas que no te valoran. Ya no tienes que mendigar amor de quienes han elegido la codicia sobre la familia. Puedes elegir tu propio camino. Eduardo terminó de leer la carta. Usa este regalo sabiamente, mi amor. Confía en tu corazón, como siempre lo has hecho. Y recuerda, este no es el final de tu historia. Es apenas el comienzo de tu verdadera libertad. Te amo ahora y siempre. Tu devoto esposo, Gustavo. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Coco se había acurrucado a mis pies, como si entendiera que algo importante había sucedido. Finalmente, abrí el primer sobre. Adentro había estados de cuenta bancarios que mostraban depósitos regulares durante 10 años. Números que parecían imposibles. $500,000 en una cuenta, 800,000 en otra, 1,500,000 en una tercera. El segundo sobre contenía escrituras de propiedad. 3 edificios comerciales en áreas prósperas de Miami, todos pagados completamente, todos generando rentas sustanciales. El tercer sobre era el más pesado. Contenía un dispositivo de grabación digital y varios CDs marcados con fechas de los últimos 6 meses. «Eduardo», dije finalmente. Mi voz apenas un susurro. Mi esposo me devolvió la vida desde la tumba. No, me corrigió gentilmente. Él la protegió para que usted pudiera vivir la vida que merece. Esa noche, Eduardo insistió en cocinar para celebrar. Mientras él preparaba una cena sencilla en la pequeña cocina, yo me senté en el porche con todos los documentos extendidos sobre la mesa. Por primera vez en meses, me sentía como si pudiera respirar completamente. Gustavo no me había abandonado. No me había dejado sin nada. Había hecho exactamente lo opuesto. Me había dado la libertad de elegir mi propio futuro. Pero ahora tenía una decisión que tomar. ¿Qué iba a hacer con esta información? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en el sofá de la sala, con los documentos de Gustavo extendidos a mi alrededor como piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a formar una imagen completa. Eduardo había insistido en que me quedara una noche más para procesar todo lo que habíamos descubierto. A las 3 de la mañana decidí escuchar las grabaciones. Conecté el dispositivo digital a unos auriculares viejos que había encontrado en una gaveta y presioné play en el primer archivo. La fecha en la pantalla decía 15 de agosto, 6 meses antes de la muerte de Gustavo. Al principio solo escuché estática, luego voces distantes. Gradualmente reconocí las voces de Carlos y Romina. Estaban en nuestra casa, probablemente en la sala, y Gustavo había escondido el dispositivo en algún lugar cercano. «No puede seguir así», decía Romina, su voz clara y calculadora. «Tu padre es demasiado blando con tu madre. Ella tiene demasiada influencia sobre él». «Romina, son casados desde hace 36 años», respondía Carlos, aunque su voz sonaba insegura. «¿Y qué? Eso no significa que ella deba heredar la mitad de todo cuando él muera. Piénsalo, Carlos. Tu madre ya vivió su vida. Nosotros estamos empezando la nuestra.
Necesitamos ese dinero para nuestros futuros hijos, para la expansión de la empresa. Pausé la grabación, sintiendo náuseas. Romina había estado planeando la muerte de Gustavo como si fuera una transacción comercial. Continué escuchando. Pero mamá ayudó a construir la empresa, protestaba Carlos débilmente. ¿En serio? ¿Qué hizo exactamente? ¿Contestar teléfonos? ¿Organizar las fiestas de la oficina? Carlos, tú eres quien tiene el MBA. Tú eres quien entiende los negocios modernos. Tu madre es de otra generación. Hubo una pausa larga. Cuando Carlos habló de nuevo, su voz había cambiado. Sonaba más fría. ¿Qué sugieres que hagamos? Tu padre necesita reescribir su testamento. Necesita entender que la empresa estará mejor en manos jóvenes, y si él no lo ve por sí mismo. Romina dejó la frase sin terminar, pero la implicación era clara. ¿Estás sugiriendo que manipule a mi padre? Estoy sugiriendo que le abras los ojos sobre la realidad. Tu madre va a vivir otros 20 años, tal vez 30. Ese dinero va a estar congelado todo ese tiempo mientras nosotros luchamos para construir nuestro futuro. Detuve la grabación y me quité los auriculares. Mis manos temblaban tanto que tuve que agarrarme del brazo del sofá para estabilizarme. Carlos había escuchado a su esposa hablar de mí como si fuera un obstáculo que debía ser removido, y él no me había defendido. Peor aún, había estado de acuerdo. Eduardo apareció en la puerta de la sala, con Coco en brazos. ¿Está bien? La escuché moverse. Eduardo, dije con voz temblorosa, ¿alguna vez ha descubierto que las personas que ama son completamente diferentes de quienes pensaba que eran? Se sentó en la silla frente a mí. Cuando mi esposa murió, encontré cartas que había escrito, pero nunca me había dado. Cartas donde hablaba de lo orgullosa que estaba de mí, de lo mucho que me amaba. Me di cuenta de que había sido mucho más callada sobre sus sentimientos de lo que yo había entendido. A veces descubrimos que las personas eran mejores de lo que pensábamos. Y a veces descubrimos que eran mucho peores. Terminé por él. Asentí hacia los auriculares. ¿Quiere escuchar lo que su hijo y su nuera dijeron sobre usted? No, respondí inmediatamente. Luego lo reconsideré. Tal vez necesito escucharlo todo. Pasé los siguientes 2 horas, reproduciendo grabación tras grabación. Había docenas de archivos, todos etiquetados cuidadosamente con fechas. Gustavo había estado documentando sistemáticamente las conspiraciones de Carlos y Romina durante meses. En una grabación de septiembre, Romina hablaba sobre consultar con abogados sobre formas legales de maximizar la herencia de Carlos. En octubre, discutían sobre cómo convencer a Gustavo de que yo era financieramente irresponsable y que necesitaba supervisión de mis finanzas. En noviembre, la conversación más devastadora de todas. Carlos decía, a veces siento como si hubiera 2 madres diferentes, la que me crió y esta versión que se ha vuelto tan dependiente y necesitada. Romina respondía, eso pasa cuando las mujeres no tienen propósito propio. Se aferran a sus hijos porque no tienen nada más. Tu madre necesita aprender a ser independiente. Pero ¿cómo va a sobrevivir con solo una pequeña porción de la herencia? Esa es la cuestión, Carlos. Tendrá que aprender, y nosotros no podemos ser responsables de cuidarla para siempre. Cuando esa grabación terminó, me quité los auriculares y lloré. No lágrimas de tristeza, sino de una ira más pura de la que había sentido jamás. Durante meses había estado cuestionándome, preguntándome qué había hecho mal, cómo había fallado como madre. Pero no había sido mi falla, había sido su traición. Eduardo me alcanzó una caja de pañuelos. Lo siento mucho, Adriana. No, dije, secándome los ojos. No lo sienta. Ahora entiendo todo. Saqué otro sobre del cofre, uno marcado con «para abrir después de escuchar las grabaciones». Adentro había otra carta de Gustavo, más corta que la primera. Mi querida esposa, había escrito, espero que las grabaciones no hayan sido demasiado dolorosas de escuchar. Necesitabas saber la verdad completa para poder tomar decisiones informadas sobre tu futuro. Continué leyendo.
Durante 40 años en los negocios, aprendí que hay dos tipos de personas, aquellas que crean valor y aquellas que solo lo toman. Carlos y Romina se han revelado como personas que solo toman. Tú, mi amor, has sido toda tu vida una persona que crea valor, que da amor, sin calcular el retorno. Eduardo escuchaba mientras yo leía en voz alta. Pero hay algo más que necesitas saber. Las grabaciones que acabas de escuchar no son las únicas evidencias que dejé para ti. En el Banco Central Trust de Miami, en la caja de seguridad número 1457, hay documentos adicionales. Miré a Eduardo. Más documentos. La llave está pegada con cinta adhesiva bajo el cajón inferior del escritorio de esta cabaña. En esa caja de seguridad encontrarás copias de todos los documentos legales necesarios para revertir el testamento si decides hacerlo. También hay evidencia de que Romina consulted con el abogado Morrison antes de mi muerte. Evidencia de que el proceso del testamento fue manipulado desde el principio. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Morrison, el abogado que había leído el testamento con tanta frialdad, había estado trabajando con Romina desde el principio. Pero, Adriana, continuaba la carta, la decisión de qué hacer con esta información es completamente tuya. Puedes usarla para recuperar lo que es legalmente tuyo, o puedes simplemente caminar hacia tu nueva vida sabiendo que ya tienes más de lo que necesitas para ser feliz. La justicia no siempre requiere confrontación. Eduardo se inclinó hacia adelante. ¿Qué más dice? Lo que sí espero es que uses tu nueva libertad para encontrar la felicidad que mereces. Encuentra personas que te valoren por quien eres, no por lo que puedes darles. Encuentra un propósito que te llene el corazón y por favor, no desperdicies ni un solo día más sintiendo lástima por personas que eligieron la codicia sobre el amor. La carta terminaba con PS. El señor Eduardo Mendoza que encontraste no es un encuentro casual. Investigué su historia después de verlo en el parque durante mis caminatas matutinas. Es un hombre bueno que ha tenido mala suerte. Tu bondad hacia él fue predicha y es parte de mi regalo para ambos. Eduardo y yo nos miramos con asombro. ¿Gustavo sabía sobre Eduardo antes de morir?, murmuré. Eduardo se quedó callado por un momento largo. Su esposo me vio en el parque algunas veces. Una mañana, hace como 3 meses, se acercó y me dio $50. Dijo que no era caridad, sino una inversión en el futuro. No entendí qué quiso decir. Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Gustavo había orquestado todo. Había planificado hasta el más mínimo detalle para asegurar que yo encontrara no solo seguridad financiera, sino también un propósito y una conexión humana genuina. Eduardo, dije finalmente, creo que Gustavo nos unió por una razón. ¿Cuál cree que era esa razón? Miré todos los documentos esparcidos, luego hacia la cabaña que ahora era su hogar, luego hacia él, este hombre gentil que había aparecido en mi momento más oscuro. Creo que él sabía que ambos necesitábamos recordar que todavía existe la bondad en el mundo. Y creo que sabía que yo iba a necesitar un amigo cuando finalmente descubriera la verdad sobre mi familia. Esa mañana, mientras Eduardo preparaba café, yo tomé una decisión. No iba a usar las evidencias para venganza. No iba a confrontar a Carlos y Romina. No iba a exponerlos públicamente. No iba a luchar por la empresa o la casa que ya no quería. En cambio, iba a hacer exactamente lo que Gustavo había esperado. Iba a usar mi nueva libertad para construir una vida que realmente valiera la pena vivir. Pero primero, tenía una llamada que hacer. La llamada que hice esa mañana no fue a Carlos ni a Romina. Fue a la oficina del Banco Central Trust de Miami. «Buenos días», dije cuando contestó la recepcionista. «Necesito acceder a mi caja de seguridad. El número es 1457. «Por supuesto, señora. ¿Su nombre?» «Adriana Herrera». Hubo una pausa. «Señora Herrera, tengo aquí una nota en su archivo que dice que usted podría venir en algún momento en los próximos meses. Su esposo dejó instrucciones muy específicas». Gustavo había pensado en todo, hasta en el más mínimo detalle.
2 horas después, Eduardo y yo estábamos sentados en una sala privada del banco mientras el gerente, un hombre mayor llamado señor Patterson, abría la caja de seguridad frente a nosotros. Su esposo era un cliente muy estimado, dijo Patterson mientras colocaba la caja sobre la mesa. Venía aquí cada mes durante los últimos años. Siempre preguntaba por usted, señora Herrera. Hablaba de lo orgulloso que estaba de su matrimonio. Dentro de la caja había exactamente lo que Gustavo había prometido: documentos legales perfectamente organizados, evidencias adicionales de la manipulación y algo que no esperaba: un sobre dirigido a mí con instrucciones de abrirlo solo después de encontrar la caja. Eduardo se quedó callado mientras yo abría el sobre. Adentro había otra carta de Gustavo, pero esta era diferente. Su letra se veía más temblorosa, como si la hubiera escrito cuando ya estaba muy enfermo. Mi amada Adriana, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que has seguido todo el camino que diseñé para ti. Espero que haya sido un viaje de descubrimiento, no solo sobre la verdad de nuestra familia, sino sobre tu propia fortaleza. Hice una pausa para secarme las lágrimas que habían comenzado a formar. Ahora tienes en tus manos todo lo que necesitas para recuperar legalmente todo lo que te pertenece. Tienes evidencia suficiente para enviar a Romina y posiblemente a Carlos a la cárcel por fraude. Tienes el poder de destruir sus reputaciones, de quitarles todo lo que creían haber ganado con su traición. Eduardo se inclinó hacia adelante. Pero, continué leyendo, pero conocí a mi esposa durante 36 años. Sé que tu corazón no está hecho para la venganza destructiva. Está hecho para algo mucho más poderoso, para la creación de belleza en medio del dolor, para encontrar propósito en medio de la pérdida. La carta continuaba con detalles específicos sobre cada una de las cuentas bancarias secretas, cada propiedad, cada inversión. Gustavo había creado un imperio financiero en silencio, protegiéndome de una traición que él había visto venir mucho antes que yo. Las 3 propiedades comerciales que posees, explicaba, generan suficiente ingreso mensual para que nunca tengas que preocuparte por dinero otra vez. Los edificios están en zonas que seguirán creciendo en valor. Los inquilinos son empresas establecidas con contratos a largo plazo. Me detuve en la cifra que seguía: $15,000 mensuales en ingresos de renta. Más dinero del que Carlos ganaba en su trabajo. Pero, continuaba la carta, hay algo más importante que el dinero. En el sobre marcado Futuro encontrarás información sobre una fundación que establecí en secreto. Está diseñada para ayudar a personas como Eduardo, personas que han perdido sus hogares por circunstancias fuera de su control. Eduardo levantó la vista, sorprendido. Busqué el sobre marcado Futuro y lo abrí. Adentro había documentos de incorporación para una fundación llamada Segundas Oportunidades, junto con una cuenta bancaria separada que contenía $500,000 específicamente destinados para operaciones de la fundación. Si decides aceptar el rol de directora de esta fundación, leía, tendrás un propósito que dará significado a todos los años que te quedan. Pero más importante, tendrás una forma de transformar tu dolor en esperanza para otros. Eduardo, le dije, volteando hacia él, ¿qué opina de convertirse en el primer beneficiario oficial de una fundación? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Señora Adriana, yo no. Y ahora interrumpí, sonriendo por primera vez en semanas. ¿Qué opinaría de ser mi socio en dirigir esta fundación? ¿Socio? Usted conoce las calles, conoce a las personas que necesitan ayuda. Yo tengo los recursos. Gustavo sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando nos presentó. Esa tarde, de regreso en la cabaña, tomé la decisión que definiría el resto de mi vida. Marqué el número de Carlos. «Mamá», contestó, sonando sorprendido. «¿Cómo estás? ¿Te has instalado bien en la cabaña?» Su voz sonaba normal, hasta cariñosa, como si las conversaciones que había escuchado en las grabaciones hubieran sido protagonizadas por un extraño. «Carlos», dije calmadamente, «necesito preguntarte algo, y quiero que seas honesto conmigo». «Claro, mamá». «¿Qué pasa?»
¿Alguna vez sentiste que yo fui una buena madre para ti? Hubo una pausa larga. ¿Por qué me preguntas eso? Solo responde, por favor. Por supuesto que fuiste una buena madre. Fuiste. Eres maravillosa. ¿Y crees que merezco ser tratada con respeto y amor? Mamá, ¿de dónde vienen estas preguntas? Responde Carlos. Sí, por supuesto. Entonces quiero que sepas algo, dije, mi voz manteniéndose sorprendentemente estable. Sé exactamente lo que tú y Romina hicieron. Sé sobre las conversaciones con los abogados. Sé sobre los planes para manipular el testamento. Sé sobre cada conspiración para quitarme lo que era legalmente mío. El silencio del otro lado de la línea fue total. Mamá, yo no sé de qué estás hablando. No me mientas, Carlos. No ahora. Tu padre sabía todo. Él documentó todo. Escuché a Romina gritando algo en el fondo, luego pasos apresurados. ¿Qué quieres? La voz de Carlos había cambiado completamente. Era fría, defensiva. No quiero nada de ustedes, respondí. De hecho, llamo para decirte que pueden quedarse con todo lo que obtuvieron del testamento. La empresa, la casa, las cuentas bancarias que conocen. ¿Qué? No voy a pelear por esas cosas. No voy a usar las evidencias que tengo para exponerlos o demandarlos. Pueden quedarse con todo. Carlos tartamudeó del otro lado. ¿Por qué? Porque descubrí algo que ustedes nunca van a tener, dije suavemente. Descubrí que puedo ser feliz sin ustedes. Colgué antes de que pudiera responder. Eduardo, que había estado sentado en silencio durante toda la llamada, me miró con admiración. Eso fue increíblemente fuerte. No, respondí, sintiéndome más liviana que en meses. Eso fue libertad. Esa noche, mientras Eduardo y Coco dormían en el dormitorio, yo me quedé despierta en la sala, planeando mi futuro. Había tomado una decisión que habría parecido imposible semanas atrás. Iba a dejar que Carlos y Romina vivieran con las consecuencias de sus elecciones sin intervención mía. La empresa que ellos habían heredado tenía problemas que Gustavo me había mencionado en sus últimos meses. Competencia feroz, clientes insatisfechos, deudas ocultas que yo conocía, pero ellos no. Sin mi experiencia y sin las conexiones que había cultivado durante 30 años, la empresa probablemente fallaría en 2 años. La casa en Coral Gables requería reparaciones constantes y costosas que yo siempre había manejado discretamente. Los gastos de mantenimiento solos probablemente los abrumarían, y las cuentas bancarias que ellos conocían contenían apenas una fracción del patrimonio real. En otras palabras, habían luchado tan duro por obtener las migajas que no se habían dado cuenta de que el banquete real estaba en otro lugar. Pero la justicia más dulce de todas era que yo había encontrado algo que el dinero no podía comprar: paz interior. Ya no me despertaba cada mañana preguntándome por qué mi familia no me amaba. Sabía la respuesta. Ellos habían elegido el amor al dinero sobre el amor humano, y yo había elegido algo completamente diferente. Al día siguiente, Eduardo y yo comenzamos a planificar oficialmente la Fundación Segundas Oportunidades. Visitaríamos refugios, hablaríamos con trabajadores sociales, identificaríamos a personas como Eduardo que necesitaban no solo un techo, sino una oportunidad de reconstruir sus vidas con dignidad. ¿Estás segura de que quiere hacer esto?, me preguntó Eduardo, mientras revisábamos los documentos legales de la fundación. Eduardo, le dije, durante 62 años traté de ganarme el amor de personas que habían decidido que no lo merecía. Ahora voy a pasar el resto de mi vida dando amor a personas que sí lo merecen. Él sonrió, esa sonrisa gentil que había llegado a asociar con la bondad genuina. Su esposo era un hombre muy sabio. Sí, acordé, mirando hacia la alfombra persa que ahora cubría nuevamente el lugar donde habíamos encontrado el cofre. Lo era. Y su último regalo no fue el dinero. Fue enseñarme que el amor verdadero a veces significa proteger a alguien de su propia ingenuidad. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Gustavo, dormí profundamente. No soñé con traiciones ni con pérdidas. Soñé con el futuro que estaba a punto de construir, un futuro lleno de propósito y rodeado de personas que elegían la bondad sobre la codicia. La justicia había llegado, no con gritos ni confrontaciones,
sino con el silencioso reconocimiento de que algunas batallas se ganan mejor no luchándolas. 6 meses después, estaba sentada en el porche de mi nueva casa, una hermosa propiedad de 2 plantas en Pinecrest que había comprado con mi verdadera herencia. No era tan grande como la mansión en Coral Gables, pero era mía, completamente mía, y cada rincón reflejaba mis gustos reales, no los compromisos que había hecho durante años de matrimonio. Eduardo vivía en la casa de huéspedes que habíamos construido en el patio trasero. Él había insistido en pagar renta y yo había insistido en que su trabajo como codirector de la Fundación Segundas Oportunidades era más que suficiente pago. Habíamos llegado a un acuerdo. Él pagaría $100 mensuales, una suma que me hacía reír porque él no sabía que yo inmediatamente transfería ese dinero a una cuenta de ahorros a su nombre. Coco, ahora gordito y brillante después de meses de cuidado veterinario y comida regular, dormía a mis pies en el porche. Se había convertido en la mascota no oficial de la fundación, visitando a cada nueva familia que ayudábamos, como si entendiera que su papel era llevar esperanza a otros que habían perdido sus hogares. «Buenos días, jefa», dijo Eduardo, acercándose con 2 tazas de café cubano. Era nuestro ritual matutino, planificar el día mientras veíamos el amanecer desde el porche. «Buenos días, socio», respondí, tomando mi taza. ¿Cómo durmió la familia González? Los niños estuvieron un poco nerviosos la primera noche en la nueva casa, pero María dice que finalmente se sintieron seguros. El señor González ya tiene 2 entrevistas de trabajo programadas para esta semana. Sonreí. La familia González era nuestro caso número 27. En 6 meses, habíamos ayudado a 27 familias a encontrar no solo vivienda temporal, sino empleos estables y, más importante, dignidad. Eduardo había resultado ser un genio para identificar a personas que realmente necesitaban una segunda oportunidad versus aquellas que solo querían una donación fácil. ¿Y la señora Chen? ¿Cómo va con el curso de inglés? Terminó el nivel básico la semana pasada. Dice que quiere abrir un pequeño restaurante cuando ahorre suficiente dinero. La señora Chen era una refugiada vietnamita de 68 años que había perdido a su familia en un incendio. Cuando la conocimos, estaba durmiendo en su auto en el estacionamiento de un supermercado. Ahora vivía en un pequeño apartamento que la fundación rentaba para ella, trabajaba medio tiempo limpiando oficinas y estudiaba inglés con la determinación de alguien que se niega a rendirse. Mi teléfono sonó. Miré la pantalla y vi un número que no había visto en meses. Carlos. Eduardo notó mi expresión. ¿Quiere que me vaya? No, dije, levantando el teléfono. Ya no tengo secretos que proteger. Hola, Carlos. Mamá. Su voz sonaba cansada, derrotada. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Qué necesitas? Una pausa larga. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. ¿De qué quieres hablar, Carlos? De todo. De la empresa, de la casa, de lo que hice. Había estado esperando esta llamada. No porque la hubiera deseado, sino porque Gustavo había predicho que llegaría. En su última carta, la que había encontrado en el banco, había escrito: Carlos eventualmente se dará cuenta de lo que perdió. Cuando eso pase, la decisión de perdonarlo o no será tuya, y yo confío en tu corazón para tomar la decisión correcta. ¿Dónde quieres que nos veamos?, pregunté. ¿Podrías venir a la casa? La casa de Coral Gables, digo. Hay cosas que necesito mostrarte. 2 horas después, Eduardo y yo llegamos a la que había sido mi casa durante 30 años. El contraste era impactante. El jardín que yo había cuidado meticulosamente estaba descuidado. Las gardenias que Gustavo había plantado estaban muertas y la pintura se veía descolorida. Había carteles de se vende en el patio frontal de 3 casas vecinas. Carlos me recibió en la puerta. Se veía 10 años más viejo que la última vez que lo había visto. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su ropa se veía arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. «Mamá», dijo, y por primera vez en años sonaba como el niño que yo recordaba. «Gracias por venir». «¿Dónde está Romina?», pregunté mientras entraba. «Se fue», dijo simplemente.
Hace 3 semanas. Eduardo y yo intercambiamos miradas. ¿Se fue? Cuando se dio cuenta de que la empresa iba a quebrar y que íbamos a perder la casa, decidió que yo ya no era una inversión viable. Esas fueron sus palabras exactas. Caminamos hacia la sala. Los muebles elegantes seguían ahí, pero todo se veía polvoriento y desordenado. Había cajas por todas partes, como si Carlos hubiera estado empacando. Se llevó todo lo que pudo vender, continuó, su voz quebrada. Las joyas, las obras de arte, incluso los platos buenos. Dejó una carta diciendo que había encontrado a alguien que podía darle la vida que merecía. Me senté en el sofá donde había pasado tantas tardes leyendo, donde había acurrucado a Carlos cuando era niño y tenía pesadillas. Ahora él se sentó frente a mí como un extraño, pero un extraño quebrado. «Carlos», dije gentilmente, «¿qué pasó con la empresa?» Se cubrió la cara con las manos. «Quebró. Los clientes se fueron cuando se dieron cuenta de que yo no tenía ni idea de cómo mantener las relaciones que tú y papá habían construido. Los empleados renunciaron cuando no pude pagarles. Los acreedores están demandando. ¿Y la casa? En ejecución hipotecaria. Aparentemente, papá había tomado una segunda hipoteca el año antes de morir, y yo nunca supe cómo manejar los pagos». Levantó la vista hacia mí y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Mamá, fui tan estúpido, fui tan increíblemente estúpido». Eduardo permaneció callado, pero pude ver la compasión en sus ojos. Era el mismo hombre que había temblado de frío en un parque, pero que ahora se había convertido en mi consejero más sabio. «Carlos», dije cuidadosamente, «¿por qué me estás contando esto?» «Porque necesito que sepas que me di cuenta de lo que perdí cuando perdí tu respeto. No solo el dinero, o la casa, o la empresa, te perdí a ti». Sus palabras colgaron en el aire entre nosotros. «Romina me hizo creer que tú eras el problema, que eras controladora, que estabas tratando de mantenerme bajo tu control. Pero cuando ella se fue, cuando todo se derrumbó, me di cuenta de la verdad». «¿Cuál es esa verdad?» «Que tú fuiste la única persona en mi vida que me amó sin condiciones. Y yo elegí a alguien que solo me amaba por lo que podía darle». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «No estoy pidiendo que me perdones, mamá. Sé que no merezco perdón. Solo necesitaba que supieras que entiendo lo que hice y que me arrepiento cada día». Miré a mi hijo, este hombre de 34 años que se había vuelto tan perdido, y sentí algo que no esperaba, no triunfo, no satisfacción por tener razón, sino una profunda tristeza por todo el tiempo que habíamos perdido. «Carlos», dije suavemente, «hay algo que necesitas saber». Le conté todo, sobre el cofre, sobre las cuentas secretas, sobre cómo Gustavo había protegido nuestra verdadera fortuna. Le expliqué sobre las grabaciones, sobre las evidencias, sobre cómo podría haber destruido su vida si hubiera querido. Cuando terminé, Carlos estaba completamente silencioso. «¿Papá sabía?», preguntó finalmente. «Todo. Él lo sabía todo. ¿Y tú? ¿Tú tenías las evidencias para detenerme?» «Sí, pero no las usaste». «No. ¿Por qué?» Me incliné hacia adelante. «Porque, Carlos, tu padre me enseñó que a veces el amor verdadero significa permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus elecciones, no para castigarlas, sino para que puedan aprender y crecer. Pero yo perdí todo». «No», dije firmemente. «Perdiste dinero, perdiste propiedades, perdiste a una mujer que nunca te amó realmente, pero puedes recuperar lo que realmente importa». «¿Qué es eso?» «Tu integridad, tu capacidad de amar genuinamente, tu oportunidad de convertirte en el hombre que tu padre y yo sabíamos que podrías ser». Eduardo habló por primera vez. «La fundación siempre necesita voluntarios». Carlos lo miró, confundido. «¿Fundación?». Le expliqué sobre segundas oportunidades, sobre las familias que habíamos ayudado, sobre el propósito que había encontrado en servir a otros. «Si realmente quieres una segunda oportunidad», dije, «no te la va a dar el dinero o una nueva mujer o un nuevo trabajo. Te la vas a dar a ti mismo,
haciendo el trabajo de reparar el daño que has causado. ¿Cómo? Aprendiendo a servir en lugar de ser servido, aprendiendo a dar sin calcular qué vas a recibir a cambio. Carlos se quedó callado por un tiempo largo. Finalmente preguntó, ¿hay espacio para mí en la fundación? Miré a Eduardo, quien asintió casi imperceptiblemente. Hay espacio, dije, pero no como director ni como jefe, como voluntario, como alguien que necesita aprender qué significa el trabajo honesto. Acepto, dijo inmediatamente. Carlos, agregué, esto no significa que todo vuelve a ser como antes. Tal vez nunca volveremos a ser como antes. Pero significa que puedes comenzar el proceso de convertirte en alguien de quien yo pueda estar orgullosa otra vez. 6 meses después, Carlos estaba en mi porche, también tomando café matutino, pero no como mi hijo mimado, sino como alguien que había aprendido el valor del trabajo duro y la humildad. Había ayudado a construir 3 casas para familias sin hogar, había aprendido plomería básica y carpintería, y había comenzado a dirigir clases de alfabetización financiera para los beneficiarios de la fundación. Romina nunca había regresado, y Carlos nunca había preguntado por ella. ¿Sabes qué? Dijo una mañana mientras mirábamos a Eduardo enseñar a un grupo de niños a cuidar un pequeño jardín que habíamos plantado. Creo que papá sabía exactamente lo que iba a pasar. ¿Cómo así? Creo que sabía que yo necesitaba perderlo todo para encontrarme a mí mismo, y creo que sabía que tú necesitabas alejarte de nosotros para descubrir que eras fuerte por ti misma. Miré a mi hijo, este hombre que había crecido tanto en tan poco tiempo, y sentí algo que no había esperado volver a sentir: orgullo maternal. ¿Y sabes qué más creo? Continuó. ¿Qué? Creo que el verdadero legado que papá nos dejó no fue el dinero. Fue la oportunidad de convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos. Esa tarde, sola en mi estudio, saqué la última carta que Gustavo había dejado para mí, una que había encontrado en mi antiguo dormitorio cuando finalmente regresé a recoger algunas cosas personales de la casa antes de que la vendieran. Mi querida Adriana, había escrito, si estás leyendo esta carta, significa que Carlos ha encontrado su camino de regreso a ti. Significan que tanto él como tú han aprendido las lecciones que necesitaban aprender. La carta continuaba. Nunca dudé de que encontrarías tu fortaleza. Nunca dudé de que crearías una vida hermosa para ti misma. Y nunca dudé de que, cuando llegara el momento, tendrías el corazón suficientemente grande para darle a nuestro hijo una segunda oportunidad. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía las últimas líneas. El amor que construimos durante 36 años no murió conmigo, mi amor. Se transformó en sabiduría, en fortaleza, en compasión. Vive en cada vida que tocas, en cada familia que ayudas, en cada momento de paz que encuentras. Ese es el verdadero legado escondido. El amor nunca muere, solo encuentra nuevas formas de manifestarse. Te amo ahora y siempre. Gustavo. Doblé la carta cuidadosamente y la coloqué en el cajón de mi escritorio, junto al anillo de casada que había decidido seguir usando. No como símbolo de un pasado perdido, sino como recordatorio de un amor que había sido tan profundo que siguió protegiéndome incluso después de la muerte. Esa noche, durante la cena familiar semanal que Eduardo, Carlos y yo habíamos comenzado a compartir, Carlos hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Mamá, ¿eres feliz?» Miré alrededor de la mesa. Eduardo, el hombre que había llegado a ser como un hermano mayor y consejero. Carlos, el hijo que había perdido y encontrado de nuevo. Coco, durmiendo pacíficamente bajo la mesa. Y las fotos en las paredes de todas las familias que habíamos ayudado a través de la fundación. Sí, respondí, y era la primera vez en años que podía decir esa palabra con completa honestidad. Soy feliz. ¿Incluso después de todo lo que pasaste? Especialmente después de todo lo que pasé, corregí, porque todo lo que pasé me llevó exactamente donde necesitaba estar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir,
Miré por la ventana de mi dormitorio hacia el jardín donde Eduardo había plantado gardenias nuevas, como las que Gustavo había cultivado en la vieja casa. Habían pasado 2 años desde la humillación en la oficina del abogado Morrison. 2 años desde que me sentí como si hubiera perdido todo. Ahora me daba cuenta de que no había perdido nada importante. Había ganado algo mucho más valioso: la certeza de quién era yo realmente, la libertad de vivir sin culpa o manipulación, y la tranquilidad de saber que el amor verdadero nunca muere, solo encuentra nuevas formas de brillar. El legado que Gustavo me había dejado no era el dinero escondido en cuentas secretas, era la confianza en mi propia bondad, la fuerza para elegir la compasión sobre la amargura y la sabiduría para entender que algunas veces perder todo es la única forma de ganar lo que realmente importa. Y mientras me quedaba dormida, rodeada de la paz que había construido con mis propias manos, sabía que Gustavo estaría orgulloso de la mujer en la que me había convertido, no la esposa que había sido, sino la persona completa y libre que siempre había estado destinada a ser.